El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 19 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, Enrique López Loyo, es presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estoy a tu orden. Gracias por la invitación. Pues mucho interés. Gracias, doctor. Mucho interés escuchar su opinión, su análisis acerca de lo que está ocurriendo en materia de salud y sobre todo a propósito del avance de la pandemia de coronavirus. Iniciaría, doctor, con el tema del plan de vacunación. Francamente preocupa y mucho las imágenes que hemos visto de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Hospital Magallanes de Catia en Caracas, en medio de jornadas de inmunización contra el COVID-19. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, esas son imágenes que realmente son lamentables, puesto que no responden a la planificación que debe tener una situación que conduzca a una vacunación efectiva en Venezuela. Cuando analizamos los preceptos del Plan Nacional de Vacunación, que es el borrador que conocemos, no existe, digamos, una distribución de esa manera, de esa categorización en cuanto a las vacunas. Tiene que haber un plan organizado que esté especialmente diseñado para que todos podamos tener acceso y que además esté priorizando a las personas. Allí vemos un desorden desde el punto de vista administrativo y gerencial de las pocas vacunas que existen en Venezuela. Entre tanto, hay muchos centros sanitarios que no han cumplido todavía con la cobertura de su personal, lo cual significa que estamos en deuda con el establecimiento de un plan serio basado en prioridades. Ahora le pregunto, doctor, y lo hemos hablado con otros especialistas, porque entendemos que para acceder, por ejemplo, al mecanismo COVAX, era necesario tener o presentar al menos un plan de vacunación. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, ya existe un plan de vacunación, existe ya un plan que es un borrador que maneja el ministerio y elementos además de la mesa técnica de vacunación en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF. Ese es el plan sobre el cual se basa la solicitud a COVAX, que ya ha sido presentado a la Organización Mundial de la Salud. Existe, lo que pasa es que tiene una posibilidad de afinar detalles, puesto que aún no se han establecido las pautas y las decisiones de cuál es la dosificación que va a traer ese mecanismo. Como decíamos en conversaciones anteriores, se está pensando en traer la formulación de Johnson & Johnson, puesto que recordamos que había sido desechada la importación de la vacuna de AstraZeneca. Entonces, la afinación del plan finalmente tiene que estar correlacionado con cuáles son las vacunas reales que van a llegar a Venezuela y colocarle las pautas de distribución, de cadena de frío, desde el punto de vista de lo técnico, de la manera como va a ser distribuido, cuáles son los alcances de la distribución poblacional de esas dosificaciones de vacunas. Porque vemos que el gradiente de distribución de vacunas en los últimos tiempos, dada la poca cantidad que existe, se está generando más que todo en el área metropolitana de Caracas. Y el plan tiene que amplificarse, tiene que tener una sustentación mayor. Por eso, el papel que está soportando ese borrador de plan de vacunación es perfectible y tiene que ser llevado a otros niveles de discusión y establecer una pauta que sea genérica para un plan nacional, cosa que ya usted puede buscar por internet los planes de todos los países de la América Latina, que existen, que están allí. Sin embargo, nosotros hemos respetado el hecho de que fue un borrador que se nos presentó en la mesa técnica. Ahora, doctor, cuando uno ve todos los planes de vacunación de América Latina y del mundo, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la población objetivo. En Venezuela eso no se está cumpliendo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, hay un desorden, como le decía, gerencial en la administración de la vacuna, y allí el único responsable tiene que ser el propio Ministerio de Salud.
que es quien es el rector del programa de vacunaciones. Observamos que hay una especie de distribución a saltos, se saltan unas áreas de otras, entre prioridades, entre elementos de la seguridad, entre pacientes mayores de 60 años, luego baja el componente de docentes, cubre parcialmente el componente sanitario, y realmente lo que hay es un desorden, e inclusive denuncias de personas que no tienen nada que ver con estos hospitales, que llegan desde muy temprano y ocupan una especie de cuota de 100 personas de vacunación al día, y entonces hay además una distribución en papeletas de uso reciclado, inclusive de los propios hospitales, que las parten en 4 y reparten y colocan allí las características de esa dosificación, cosa que tiene que ver con, como le decía, un manejo gerencial tórpido de este mecanismo, puesto que a nivel internacional tiene que haber una tarjeta única de vacunación en el país, una tarjeta que inclusive las personas que tengan la posibilidad de viajar presenten esa tarjeta como garantía de que ya recibieron la vacunación. Por lo tanto, esta forma tan irregular como se está llevando, e inclusive personas que van y ya han hecho denuncias de personas que están en el mercado negro, las cuales ni siquiera reciben esa boleta. Entonces simplemente hacemos un llamado respetuoso de nuevo a la autoridad para que tome cartas en el asunto, y también al Ministerio Público. Esto creo que es menester del Ministerio Público, canalizar esas denuncias de uso irregular de dosificaciones, y además que el hecho de que aparezcan de repente en las redes sociales hospitales que están distribuyendo vacunación y aparentemente sin un orden. Otros dicen que solo atienden al llamado de un mensaje de texto asociado al Plan de la Patria. Es decir, no vemos una concatenación de estructuras organizadas para distribuir la poca cantidad de vacunas que existe. Entre tanto, pasa de manera inexorable el tiempo, la vacunación no llega a ser efectiva. Esperamos que el anuncio que ha hecho el Ejecutivo recientemente de que ya van a contar con la dosificación masiva antes de la mitad de este año sea cierta. Pero es una situación de preocupación, y por allí hemos escuchado planes inclusive de organizaciones no gubernamentales, de gente que no tiene nada que ver con la salud, y de repente se saca debajo de la manga un programa de vacunación que ahora lo tiene que manejar, por ejemplo, el Vaticano, que el Vaticano tiene que distribuir eso y que eso tiene que ir a las diócesis. Pero por favor, es decir, esto no es una feria de vanidades que todo el mundo ahora quiera alzar la bandera de la vacunación. Esto tiene que manejarse de forma seria y canalizado a través de los organismos y organizaciones médicas que finalmente lo lleven al propio Ministerio de Salud para que lo distribuya. Es decir, nosotros vemos con preocupación esto. Ahora resulta que la vacunación es una vedette para grupos de personas y para gente que se quiere promocionar en este país. ¡Qué desgracia! ¿Y dónde está entonces la capacidad profesional de hacer las cosas? La canalización adecuada por vía institucional de un programa que debe ser serio y no tomado como que yo quiero promocionar mi institución buscando vacunas. No es lo mismo que una organización como la Academia Nacional de Medicina haga un esfuerzo serio desde afuera y desde adentro para buscar ayuda, a que vengan organizaciones difuminadas en toda la República ahora con un plan de vacunación que realmente no le da seriedad. Entonces, vamos a unirnos todos, vamos a buscarnos, a encontrarnos y además apoyar el mecanismo de vacunación a través del propio Estado. Pero realmente como institución, y esto lo analizábamos en nuestra junta directiva del día de ayer, lamentamos esta circunstancia. Una cosa es que Fedecámaras proponga un plan y que se lo entregue al Estado para su administración, pero otra cosa es que existan ahora planes y planes de planes que aparecen y no tienen una sustentación profesional adecuada. Es decir, aquí tiene que haber un manejo profesional, un manejo técnico que esté sustentado sobre el conocimiento del problema. No es que ahora está de moda hablar de vacunas y yo quiero hablar de vacunas. Y eso realmente es preocupante. Doctor López Loyo, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Usted, comenzando la semana, dio una declaración que generó toda clase de reacciones, sobre todo en redes sociales, advirtiendo que a esta velocidad de vacunación podríamos tardar hasta 10 años
en inmunizar a la población contra el coronavirus, al menos el 70%, entiendo yo, para generar inmunidad de rebaño. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera andar en estos cálculos que usted ha hecho y que ha compartido. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus, los planes de vacunación en Venezuela, cuyos detalles se desconocen, que nos han ubicado en una situación francamente delicada. Vemos a la gente desesperada, como lo han retratado medios de comunicación digitales a las afueras de los hospitales, como ocurrió en el Magallanes de Catia en Caracas, en medio de una jornada de vacunación. Y nos acompaña el presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Enrique López Loyo. Le he dejado una inquietud. Usted en una declaración, comenzando la semana, decía que a esta velocidad podríamos tardar 10 años para inmunizar a la población contra el COVID-19 en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, es una regla matemática sencilla. Mire, estamos al mes de mayo, ya para junio, ya para la mitad del año, y se nos ha declarado que solamente ha llegado 1.400.000 dosis a Venezuela, que corresponden en 2 dosis a vacunar a 700.000 personas. Es decir, si tenemos una población entre 28 y 30 millones, y a esta altura hemos vacunado solo 700.000 personas, por supuesto que pueden ser hasta 10 años y más, a esta velocidad. Simplemente lo que hacemos es un llamado de preocupación para que las autoridades y quienes tengan la capacidad de decidir se pongan de acuerdo y lleguemos a una cifra que sea, que lleve a la dignidad de los venezolanos en cuanto a su necesidad de vacunarse. Es decir, es una regla de 3 simple, pero muy elemental, de acuerdo a la declaración que hacía. Es la realidad. En este momento no hay vacunas, y no existen vacunas y no han llegado. Es decir, el problema es no decir, yo contraté tantos millones de dosis a la Federación Rusa, tenemos tantos millones que vienen de COVAX, pero Dios mío, no están en Venezuela, la gente no se está vacunando, no hay una cultura de la vacunación, no hay una campaña seria donde continuamente se le diga a la gente por qué es importante vacunarse. Usted ve los medios de comunicación y no observa una campaña de vacunación, no la dicen, no la escucha. En todos los países lo primero que hay que hacer para iniciar es sensibilizar a la gente con programas de comunicación asociados a las bondades de la vacunación, el por qué vacunarse, cuáles son las normas de la vacunación, en qué momento la vacuna produce protección, por qué una persona, una vez que se colocó la vacuna y todavía no ha pasado los primeros 21 días, puede tener una infección grave, inclusive morirse. Esas son cosas que tienen que decirse por televisión y por radio en el cuanto a los medios públicos de difusión, porque hay un famoso decreto que le otorga un tiempo de difusión
al Estado venezolano para campañas de este tipo. Y no las vemos, es decir, yo no estoy inventando nada, todo está allí desde el punto de vista objetivo de que no hay un programa de información a la vacunación, puesto que no hay vacunas. Entonces, nuestra opción como organización no gubernamental en el sentido de la expresión de sociedades científicas y que también representamos, pero de organización gubernamental, no del gobierno, sino del Estado venezolano, nuestra orientación particular es, por favor, iníciense un plan de información sobre las bondades de la vacuna, qué vacunas tenemos en Venezuela, cómo funcionan, el por qué después de vacunarme me puede dar la infección de nuevo, en qué momento estoy en riesgo, aunque vacunado, que me puede inclusive hasta morir por una infección, porque ha habido ya una cantidad de casos en redes sociales, tal vez 3 o 4 que ya me han llamado, ¿por qué una persona se vacunó y murió por infección? Bueno, señor, si usted se acaba de vacunar y usted es capaz de relajar las medidas de control epidemiológico, del tapabocas, de lavarse las manos, de ir a reuniones sociales, en el lapso de 21 días, que es cuando se produce la verdadera protección inmunológica, pues usted está en riesgo de tener una infección severa y generar inclusive una mortalidad, puesto que en vacunas de 2 dosis, esa inmunidad sólida se logra después de 21 días de cumplir la segunda dosis. Entonces, esto tiene que ver además con que la gente tiene que ser educada, y cuando nosotros hablamos de que no hay la cantidad suficiente y que pasaría muchos años para que tengamos una vacunación al ritmo de llegada de las dosis que tenemos en este momento, es una absoluta realidad, y simplemente es para hacer un llamado a la atención, a sensibilizar a la gente, que además solicite como ciudadanos el cumplimiento del Estado y de los entes que tienen capacidad de decidir, tratar de implementar este programa de vacunación lo más pronto posible. Sabemos que hay una intención importantísima y una intención buena, lo que ha manifestado el Estado venezolano, pero necesitamos que las vacunas estén aquí. Hay una situación grave, ni siquiera que tiene que ver tal vez con la disponibilidad financiera, sino primero por llegar tarde a negociar, y segundo porque la saturación de la compra en este momento en relación a la oferta en relación a la demanda es terriblemente elevada, y vemos ya algunos países están superando la curva de una cobertura mayor de 50%, como los Estados Unidos, o como está ocurriendo ya en Chile, o como ya ocurrió en Israel, pero nosotros estamos todavía esperando el fenómeno que se haga realidad sobre la base de la protección de la mayoría de la población. Ahora, ¿qué podría ocurrir, doctor, si no cambian las cosas? Hablo de los planes de vacunación contra el coronavirus en nuestro país. Bueno, la aparición de una ola continua de infecciones, la inexorable capacidad de infección del virus en el país, la inexorable probabilidad de hospitalizaciones por cuadros muy severos, la inexorable muerte de muchas personas, e igualmente la ocupación del sistema sanitario de forma continua, que es lo que simplemente se va a lograr con una inmunidad natural, que las personas, que toda la población expuesta, que somos todos los que la han tenido, los que no la han tenido, o que son todos los que no la han tenido porque yo la tuve, en adquirir la inmunidad natural sería lo que viene, pero con todos los riesgos que implica que pasar ese tormentoso camino de enfermedad puede llevar y conducir a la muerte de las personas. Esto es lo que puede esperar, y es la manera natural como actúan las enfermedades. Eso se llama una enfermedad de evolución natural, pero el Estado no debe esperar que la evolución natural ocurra. Para eso está el fenómeno de la vacunación, que es una estrategia internacional para detener el curso y de la infección, y además detener la probabilidad de que con esa velocidad elevada de infecciones se generen mutaciones que pueden ser peores. Justo quería preguntarle, porque conversando con el doctor Rísquez hace algunos días hablábamos justamente de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en países como la India, con esta nueva variante. Se desconoce a estas alturas, usted me corregirá si me equivoco, si las vacunas tienen, las que se han creado, la capacidad
de proteger a los ciudadanos contra los seres humanos, contra esta nueva variante, y yo le pediría un comentario, porque allí radica, entendemos, la importancia de un plan masivo de inmunización, ¿correcto, doctor? Sí, claro, tiene que ver con la estrategia de detener la progresión de las infecciones, la vacuna. En el caso de las cepas, lo que se ha detectado es que aparecen unas que generan lo que llaman un nivel de preocupación, o sea, cepas en un estado de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Son aquellas cepas que van saltando en la velocidad de infectividad. Inicialmente comenzaban en las cepas originales que la infección entre una persona y otro grupo de población era una velocidad de 1.3, luego pasó de 1.3 a 1.7 a medida que las cepas fueron evolucionando. Cuando llegamos a la diseminación con cepas de Reino Unido, de Sudáfrica o de Brasil, la velocidad ya estaban por encima de 3 veces y llegaron hasta 4. Entonces la preocupación actual de que la capacidad de evolucionar en velocidad de la infección con la cepa de la India es aún mayor. Se estima que 5 o 6 veces más rápido que las anteriores. Entonces simplemente tiene que ver que las mutaciones son errores en la capacidad de copiar la secuencia del virus en un momento dado cuando se está reproduciendo en el organismo. Pero hasta ahora, de manera significativa, no se ha visto una resistencia a los mecanismos de vacunación. Ha habido solamente un reporte en el día de ayer, que es de la vacunación de Moderna, que ha dicho que hay una capacidad de todavía resistir con su dosificación todas las cepas que están apareciendo y sobre todo las cepas de la India. Entonces, la valoración de eso no se hace de manera rápida. Eso, una vez que se colocan las vacunas en todo el mundo, pasan a una fase ya no de fase 3 porque fue la fase experimental. En el momento que se colocan de forma masiva, hay una valoración de fase 4, donde no solamente se identifican los efectos colaterales que producen, sino que también se va cuantificando el tiempo de protección de los anticuerpos que genera cada una de las vacunas. Hasta ahora, por ejemplo, la vacuna de Pfizer en Estados Unidos se cuantificó una protección casi completa entre 8 y 10 meses. Por lo tanto, si habría necesidad de una nueva vacuna, tal vez con una reformulación para nuevas cepas, tendría que estar pensándose en el próximo año, por ejemplo. Pero no se sabe el reporte del resto de las vacunas, que es lo que está tratando de observarse, identificarse, puesto que la inmunidad natural, la que adquirimos nosotros para la cepa que nos da en un momento dado, tiene un nivel óptimo que puede alcanzar en un promedio de 6 meses. Por lo tanto, en ese lapso, la aparición de una cepa diferente puede generar reinfecciones que inclusive pueden tener un curso mayor. Por lo tanto, esta persona tiene la necesidad de vacunarse para evitar el salto de patologías de severidad mayor y de mortalidad. Ahora, doctor, sobre la mesa técnica, hace algunos días un funcionario de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, advertía que Venezuela todavía tenía que cancelar parte de lo adeudado para empezar a recibir las dosis necesarias en el marco del mecanismo COVAX. ¿Qué información maneja usted y qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, dado que la mesa no se ha reunido más y la mesa no ha dado datos sobre pagos de nuevas obligaciones, la única información que tuvimos la última vez que conversamos en la mesa con el señor ministro es que ya se estaba adelantando la última fase del pago. Eso sería hace aproximadamente 3 semanas, y desde la Organización Panamericana dijeron que estaban esperando un segundo pago que correspondería a la cancelación total, que es en el momento que se activa la entrega, y esas entregas podrían comenzar entre julio y agosto inclusive, era la información que teníamos, puesto que hay una cola detrás cada uno de los países esperando la entrega. Venezuela podría beneficiarse de la primera entrega si ya se cumplen los pagos entre julio y agosto. Por lo tanto, es por eso nuestra definición de retraso significativo de la vacunación. No la tenemos aquí. Además, si el mecanismo COVAX se activa y comienzan a llegar las dosificaciones, la velocidad de la entrega también va a ser muy lenta. Y además, lo otro que debemos conocer es que el mecanismo COVAX no solamente es para este año,
también se activa un 20% de dosis para el año, en el caso de 2022. Esperemos que al menos se cumplan con el 20% que corresponde este año, el 2021. Ahora, usted lo ha dicho en varias oportunidades, doctor, con el mecanismo COVAX no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente para dar cobertura al 70% de la población. Yo le pediría un comentario y saber si el régimen de Nicolás Maduro ha expresado algún interés en acceder a parte de las vacunas que Estados Unidos ha dicho, ha puesto a disposición de otras naciones para inmunizar a su población. ¿Qué puede decirnos? Bueno, realmente la COVAX no va a cubrir la totalidad. Si se llega a la negociación de COVAX, va a cubrir solo 11.7 millones de dosis para 5.4 millones de venezolanos y necesitamos más de 15 millones de venezolanos que deban ser vacunados adecuadamente. En el caso de las probables donaciones de algunos países, incluyendo los Estados Unidos, el gobierno nacional no ha tenido ningún tipo de respuesta sobre esta posibilidad. Entiendo que ya en este momento hay negociaciones directas entre efectores de organizaciones de organizaciones internacionales, bilaterales, que están de organismos multilaterales que están tratando de permear hacia el Ejecutivo para convencerle de la receptividad que puede tener un programa de donaciones. En el caso de los Estados Unidos, básicamente, ya sabemos las discrepancias que existen y además hay allí un tema que todos conocemos, que el gobierno siempre alega que debería haber una especie de algún tipo de buena voluntad demostrada por el Departamento de Estado con la clausura de algún tipo de sanciones que llevan algunos años hacia Venezuela. Pero en este momento no hay una definición oficial de aceptación de cualquier programa de donaciones. Igual entendemos y sabemos que hay otras alternativas de donación que podrían venir de Europa, se están canalizando a través de los mismos mecanismos. En un momento dado, en la mesa técnica, el gobierno dijo que cualquier negociación fuera de la que está haciendo el gobierno, en el caso, por ejemplo, del dinero que había propuesto la Asamblea 2015, ellos sí verían con buenos ojos que se pudiera canalizar o para más vacunas o para comprar insumos, como por ejemplo repuestos de tomógrafos que se necesitan en toda Venezuela. En ese caso, ellos dijeron que verían también como intercesores de esta probable transacción de buenos ojos a la Cruz Roja Internacional o a Médicos Sin Fronteras. De manera que en realidad las puertas todas no están cerradas. En el Ejecutivo pues hay una conciencia de que se necesita cubrir la expectativa nacional para esta circunstancia tan difícil que vivimos. Simplemente lo que se tiene que activar es una negociación de gran altura con la conciencia que se necesita que Venezuela estamos pasando una situación muy grave por esta pandemia. Doctor Enrique López Loyo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cambio climático y nuestro Premio Nobel de la Paz. El cambio climático global ha generado tanta preocupación a nivel mundial que el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, en el cual participaron 5 científicos venezolanos, merecieron un Premio Nobel de la Paz en 2007, junto al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. María Martelo, Alicia Villamizar, Luis José Mata, Rafael Rodríguez y Juan Carlos Sánchez hacen parte del grupo de expertos del panel que recibieron el Nobel por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático causado por el hombre y establecer las bases de las medidas para contrarrestar ese cambio. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático se creó en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la finalidad de proporcionar evaluaciones integrales sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Cada 5 años, los integrantes de este panel trabajan voluntariamente para elaborar un informe que compila de manera exhaustiva, objetiva y transparente el estado del conocimiento científico-técnico del cambio climático causado por el hombre. Entre las conclusiones de este panel de casi 2.000 expertos, destaca el hecho de que el calentamiento global es irrefutable. La atmósfera y los océanos se han calentado, las nieves y los hielos han disminuido, el nivel del mar ha incrementado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático logró que el mundo pusiera sus ojos en el cambio climático. De allí, el bien merecido Nobel de la Paz para estos 5 científicos venezolanos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de lo que está ocurriendo con las universidades en el país. Nos acompaña Jesús Mendoza, quien es consejero universitario, presidente del Centro de Estudiantes de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Pues mucho interés de conocer lo que puedas compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo con las universidades. Entendemos, a través de tus redes sociales, mencionas que está convocada una sesión del Consejo Universitario Extraordinario para el día de mañana. ¿Qué se va a discutir allí y además qué está pasando con las casas de estudio? Jesús, te escuchamos. Sí, mañana hay una sesión extraordinaria del Consejo Universitario donde se va a tocar un punto único, una sesión extraordinaria para tocar el tema de las elecciones. Hace más o menos un año el Consejo Universitario, a través de la rectora, designó a una comisión que iba a hacer el estudio del tema de las elecciones universitarias. Recordemos que las elecciones universitarias fueron suspendidas por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, el cual lo que hizo fue entorpecer un proceso electoral que es natural en la universidad. La universidad es una casa de estudios democrática y absolutamente toda la comunidad universitaria quiere ir a elecciones, desde las autoridades, profesores, egresados hasta los estudiantes, porque todos los cargos universitarios hoy están vencidos. El día de mañana se va a llevar un debate para poder hacer una gran consulta universitaria dentro de un mes para poder hacer la modificación del reglamento interno de la universidad y poder hacer las elecciones universitarias con una ampliación de la comunidad universitaria. Recordemos que hoy están convocados a las votaciones las autoridades nada más estudiantes, profesores y egresados.
Mañana se va a dar la discusión para hacer una consulta a la comunidad universitaria para ver si quiere que se incluya en estas elecciones al personal obrero y administrativo y qué porcentajes serían incluidos. Eso sería en el ámbito electoral, pero actualmente la universidad no solo está el problema electoral, sino también tiene una crisis presupuestaria gigante. A la Universidad Central de Venezuela se le aprobaron para su funcionamiento este año, el Estado venezolano le aprobó el 2.27% de lo que solicitó, pero el Estado venezolano no le ha dado ni un solo bolívar a la universidad en lo que va de año y llevamos a 5 veces del 2021. El Estado venezolano le debe a la Universidad Venezolana casi 20 millones de dólares y eso no da a la disposición de la universidad hacerle mantenimiento. Veíamos diferentes videos donde veíamos cómo está en el estado de abandono y de desidia que están algunas instalaciones de la universidad, como los nichos del aula magna, y esto se debe a que tenemos un grave problema con déficit de personal. Un obrero hoy por hoy en la Universidad Central de Venezuela lo que gana son $3. Gasta los $3 en un día de transporte si vive en Charallá o vive en Guarenas. Entonces ese problema de mantenimiento sale porque no hay suficiente personal para la universidad para hacerle un mantenimiento constante y continuo. Y hay un problema también de voluntad en diferentes aspectos de la universidad. Tenemos profesores que no están dispuestos a dar clases con esta educación a distancia porque sencillamente no se le dan las herramientas aplicadas. Por ende tenemos más o menos un 45% de materias que están paralizadas en la universidad. Ahora, Jesús, a propósito de las elecciones, ya vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con la infraestructura, porque hemos visto lo que vienes publicando tú y otros dirigentes estudiantiles en redes sociales. Hace algún tiempo, el año pasado, conversando con las autoridades, con representantes del movimiento estudiantil, nos decían que la discusión estaba en someterse o no a la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista, que, entre otras cosas, establece unos parámetros que están por fuera de la autonomía universitaria para celebrar estos comicios. ¿Cuál es la posición del movimiento estudiantil a estas alturas sobre este tema? Te escuchamos. Mira, la sentencia 0324 nos mandaba a hacer un manual electoral, unos instrumentos electorales, los cuales nosotros no estábamos de acuerdo y no se va a aplicar. Eso yo te lo puedo dar con 100% de seguridad. Nosotros no nos vamos a contar como lo dice el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros nos vamos a contar como lo dicta la discusión de la Universidad Central de Venezuela y eso es lo que nosotros queremos hacer. En el momento en el que el Tribunal Supremo de Justicia quita el límite de la sentencia 0324, un mes después caemos en pandemia, lo que entorpeció la discusión para sacar un proceso electoral en la universidad. Ahorita estamos otra vez volviendo a la discusión y ahorita se van a consultar a las bases de la comunidad universitaria cómo queremos reformar el reglamento electoral, cómo queremos medirlo. Nosotros ya estamos muy claros de que el actual reglamento de universidad es un reglamento que no responde a las necesidades de la universidad. El actual reglamento de universidad es de 1970, María Alejandra, tiene 50 años, la universidad ha cambiado, el país ha cambiado, hay que actualizarlo, pero esa actualización, ese debate se tiene que dar en el seno de una universidad plural, democrática, autónoma, no en el seno de un Tribunal Supremo de Justicia que ni siquiera tiene una legitimidad clara. Entonces nosotros lo que queremos es dar ese debate, que es lo que estamos dando y es lo que vamos a dar ahorita en las bases de la universidad. Se va a poner en esta consulta a votar a los estudiantes, profesores y egresados, a ver qué quieren, con qué porcentaje queremos participar en esas elecciones, queremos que participe toda la comunidad o ciertas personas de la comunidad, queremos que voten los estudiantes de posgrado y los estudiantes de pregrado o solo los estudiantes de pregrado. Se van a dar en esas consultas los parámetros para realizar la modificación del reglamento y podernos medirnos, si Dios quiere, pronto. Claro, porque la sentencia imponía, entiendo yo, unas normas específicas para la realización de las elecciones en la Universidad Central de Venezuela, ¿correcto? La sentencia nos da unas directrices, por ejemplo, la sentencia ponía el voto paritario, el voto 1 por 1, que eso es totalmente, recordemos que la universidad tiene un voto académico, no un voto político, porque es una institución académica, no política. Entonces se da un voto paritario, ese voto paritario en la universidad no existe, tiene unos porcentajes, e imponía que tenía que votar el personal obrero administrativo cuando eso no se ha discutido en la universidad. Entonces imponía ciertos elementos y ciertas reglas que no habían sido discutidas y que muchas personas del claustro universitario no estaban de acuerdo. Y eso es lo que tú dices, eso, digamos, se va a someter a discusión, pero como cosa de ustedes. Es lo que totalmente. Va a ocurrir. Es un proceso totalmente interno de la universidad. La consulta va a ser un proceso totalmente interno de la universidad. No es un proceso en el que va a meterse instituciones del Estado venezolano. No, la universidad internamente va a discutir cómo se quiere modificar el reglamento. Es un proceso totalmente de nosotros, de la comunidad universitaria ucedista. Y en este proceso
que está por convocarse se elegirían a todas las autoridades universitarias, ¿correcto? ¿O nos equivocamos? En el proceso de la consulta lo que se va es a discutir cómo se van a elegir las autoridades. No se van a elegir las autoridades, lo que vamos a discutir es cómo se van a elegir. Y luego irían a elecciones, luego iríamos a un proceso, exactamente, iríamos a un proceso de elecciones donde no se tiene que elegir solo las autoridades universitarias, se tiene que elegir todo el tema de la comunidad universitaria, se tiene que renovar la representación profesoral, la representación de los egresados, los decanos, la representación estudiantil, las autoridades, rector, vicerrector y secretario, y también los sindicatos, porque los sindicatos profesorales, de obreros y empleados tienen más de 10 años en los cargos. Haría una gran renovación de la comunidad universitaria. Ahora, en las actuales condiciones, ¿cómo sería este proceso, Jesús? ¿Hay alguna fecha sugerida para realizarlo? ¿Qué puedes decir? Aún no la hay. Es muy pronto para decirte una fecha como tal de esas elecciones, porque primero tenemos que pasar la consulta. La consulta probablemente sea antes de agosto, ¿ok? Que es lo que se quiere, que es la meta que queremos, que la consulta sea más o menos en un mes, 2 meses. Posterior a tener los resultados de la consulta, se da el debate en el Consejo Universitario y se viene la convocatoria de la Comisión Electoral. Darte una fecha ahorita de que se dé ese proceso es muy adelantado, pero muy posiblemente se pueda dar ese proceso, esperemos que sea a final de año o a principios del año que viene, mientras se pueda dar ya la modificación de un nuevo reglamento, que se puedan dar los plazos fijos que pide la Comisión Electoral, que se tiene que dar la convocatoria y se quieren esperar 90 días hábiles para que se dé el proceso electoral. Entonces, una fecha es muy pronto ahorita, pero estamos cumpliendo todos los parámetros para eso. Ahora, tengo que preguntarte, Jesús, acerca de la situación de las universidades y tomando en cuenta lo que ha ocurrido con varios centros de estudio que han decidido, asumir la doctrina del régimen de Nicolás Maduro, incluir las nóminas de pago en el sistema Patria. ¿Qué puedes decirnos sobre estos temas que están en discusión y que ponen en juego una vez más la doctrina de autonomía universitaria que está consagrada en la Constitución? Te escuchamos. Mira, el tema de las nóminas al sistema Patria es totalmente una violación de la autonomía universitaria y es totalmente también una violación de la Constitución. ¿Por qué? Porque cuando en el momento en el que el Estado venezolano le está pidiendo a la universidad que a juro pase las nóminas al sistema Patria, lo que está haciendo es denigrar. ¿Por qué está haciendo denigrar? Porque hay una autonomía financiera que está respaldada en la Constitución de las universidades autónomas. Entonces, lamentablemente, si la universidad no daba las nóminas, lo que hacía era que los profesores se quedaban sin sueldo. Es decir, era una violación y una vulneración de los derechos laborales de los profesores, empleados y obreros de la universidad. Lamentablemente, pues lo que hubo fue una extorsión, porque eso fue una extorsión, el tema de que si no me das la nómina no te pago. Ok, eso fue una extorsión de la Universidad Venezolana, porque los estudiantes nos lo hicieron también. Lamentablemente, hace más de un año, los estudiantes nos aplegaron a que las becas universitarias se tenían que depositar a través del sistema Patria, y el porcentaje de estudiantes becarios disminuyó a un número histórico porque los estudiantes no se metieron en el sistema Patria. Y hoy, para tener una beca universitaria, te exige el Estado venezolano tener o ingresar al sistema Patria. Jesús, tengo que hacer una pausa para publicidad. Hace algunos días Nicolás Maduro decía, a propósito de lo que está ocurriendo en Colombia, que en el país vecino, decía él, no hay derecho a la educación. Muchas familias están mandando a sus hijos a estudiar a Venezuela porque la carrera universitaria es gratuita y de calidad. Y yo te pediría un comentario acerca de una declaración de esa naturaleza a la luz de la información que has compartido con nosotros. Pero si me permites, al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten,
libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de las universidades en nuestro país. Nos acompaña Jesús Mendoza, él es consejero universitario, y yo le dejaba una inquietud acerca de una declaración reciente de Nicolás Maduro sobre este tema. Claro, él se refería a Colombia y decía que supuestamente muchas familias en el país vecino estaban mandando a sus hijos a estudiar a Venezuela porque la carrera universitaria era gratuita y de calidad. Sin embargo, la situación de las universidades es francamente preocupante en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos, Jesús? Te escuchamos. Mira, es triste, es lamentable lo caradura que puede ser Nicolás Maduro con el tema de la educación universitaria, que es de calidad y que es gratuita. Actualmente no tenemos una educación universitaria de calidad al 100%, tenemos una paralización importante de las casas de estudio porque tenemos una educación a distancia, un plan de educación a distancia que fracasó. Y fracasó porque la educación a distancia no se decreta, se construye. Y en año y medio de pandemia no se han construido las condiciones aptas para tener una educación a distancia. Los profesores con un sueldo de $5 no te pueden pagar una renta básica para un plan de datos móviles que todos sabemos que sobrepasa los $10 mensuales para dar una clase. Los profesores no tienen tablets y computadoras para dar una clase. Actualmente las universidades no tienen protocolos de bioseguridad ni partidas especiales para comprar elementos de bioseguridad para que los estudiantes de salud, de ingeniería, de arquitectura puedan venir a las universidades en semanas flexibles a tener materias prácticas. No, actualmente las materias prácticas en todas las casas de estudios están paralizadas porque no hay un plan ni hay recursos o presupuesto para elementos de bioseguridad. Actualmente hay diversas materias que no se pueden ofertar porque no hay suficientes profesores o porque hay profesores que ni siquiera quieren impartir clases por los sueldos míseros que tienen. Entonces, lamentablemente, el que venga y diga que hay una educación de calidad, que hay una educación que es la mejor educación, eso es mentira, no hay presupuesto para eso. Vemos lo caradura que puede llegar a ser el señor Maduro, de que está teniendo el Nacional cuando vino a dar una intervención de las instalaciones del Nacional, y que ahí va a poner el señor Diosdado Cabello una universidad. ¿Con qué recursos va a poner el señor Diosdado Cabello una universidad en las sedes del Nacional cuando las universidades autónomas, experimentales y públicas que están actualmente se están cayendo por falta de presupuesto? Para el ejemplo sencillo, el techo que se cayó en la Universidad Central de Venezuela, casi en un mes cumplimos un año, y apenas hace un mes fue que el Estado venezolano se acordó de arreglarlo, y ni siquiera lo está arreglando, y quitaron y retiraron las losas fracturadas. Entonces, no hay una política de respaldo a la educación venezolana, y es mentira de que hay una política en el que está migrando un gentío a Venezuela de Colombia para estudiar, cuando tenemos números históricos de deserción estudiantil que rondan del 35 al 40%. Ahora, Jesús, hemos visto imágenes que, bueno, dan cuenta del estado en que se encuentra la Universidad Central de Venezuela, patrimonio de la humanidad, y la verdad preocupa de mucho. Yo te pediría un comentario en la misma línea de lo que estamos conversando. Allí vemos el estado de las instalaciones, los techos, los baños, no sé si hay servicios públicos, es decir, los servicios básicos en la universidad. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Te escuchamos. Mira, sí, la universidad ahorita está pasando por un tema de infraestructura muy grave. No hay un presupuesto para un respaldo de infraestructura, no hay suficientes empleados para el tema de hacerle mantenimiento a la universidad, tenemos filtraciones en prácticamente todos los edificios actualmente de la universidad, y tenemos un problema de inseguridad muy grande en el que tenemos más de 50 robos en los 14 meses de pandemia, es decir, un robo mínimo semanal, y se han desvalijado por lo menos hasta salas de controles de estudios completas, como fue el caso de la Facultad de Humanidades y Educación. Esto está pasando es por un descuido, esto ha estado pasando con los ojos cómplices del Estado venezolano. Nos hemos tenido que aguantar hasta invasiones en el jardín botánico
porque no se han dado unas políticas como el resguardo de las puertas de la universidad. Hace más o menos 4 años se dieron unos convenios con el Ministerio de Interior y Justicia para el resguardo de la Puerta Tamanaco, de los símbolos, de las 3 Gracias y de la Charneca, que es por Sierra Maestra. Y bueno, estos puntos ya no se están dando y lamentablemente vemos a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional en las puertas de la universidad cuando tenemos una protesta en la casa de estudio. Entonces este tipo de problemas nos están afectando muy graves. Tenemos pues el miedo de que cuando volvamos a una actividad presencial encontremos cátedras y departamentos totalmente desvalidados, y son pérdidas irrecuperables para la universidad, porque son pérdidas que ya se calculan sobre los $10,000, y la universidad hoy no tiene $10,000 para ni siquiera comprar una computadora o recursos de papelería. Ahora, Jesús, ustedes han promovido, y me refiero al movimiento estudiantil, jornadas de limpieza y de mantenimiento. La pregunta es suficiente? Porque, insisto, la sede de la UCB fue declarada Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO. Para alcanzar, digamos, esa posición, tuvo que cumplir con ciertos parámetros. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, sí, por lo menos nosotros este viernes vamos a tener una gran jornada de mantenimiento en la universidad. ¿Qué es suficiente? No, no es suficiente, María Alejandra, hay que sincerarnos. Aquí nosotros tenemos que armar un movimiento en pro de la autonomía y de la defensa de la academia venezolana, que articula absolutamente a toda la comunidad universitaria, que articule no solo a los estudiantes, sino que articule a los estudiantes, a las autoridades, a los profesores, a los egresados, a los obreros y al personal administrativo en defender los espacios y en defender la academia. Nosotros no podemos dar el lujo de que la academia y la universidad muera, porque la academia siempre es la base para la reconstrucción de un país. Las universidades siempre han sido trascendentales en las transformaciones políticas de Venezuela, y nosotros actualmente está en nuestras manos, en las manos de la comunidad universitaria, que se pueda dar una articulación y una coordinación de toda la comunidad, porque no es suficiente que vengan los estudiantes a limpiar, es importante de que esos viernes, cuando vengamos los estudiantes a limpiar, vengan también profesores, vengan también egresados, y que exista una articulación para no solo limpiar, sino también para hacer convenios con empresas privadas y poder tener partidas para tener elementos de bioseguridad, hacer convenios con entes internacionales que puedan financiar proyectos de investigación en la universidad, porque tenemos un Estado venezolano que no le importa a la universidad, tenemos un Estado venezolano que tiene una política de Estado de asfixiar a las universidades porque son el seno del pensamiento crítico, y a ellos no les gusta eso. Por ende tenemos que tener una articulación que pueda hacer convenios con entes internacionales, convenios con empresas privadas, que puedan llamar a la universidad y revivir la UCB. Finalmente, Jesús, tengo que preguntarte acerca de la ruta por Venezuela. No sé si tú formas parte de este movimiento que está impulsando el sector estudiantil, que convoca a todos los sectores a lo que han denominado la fuerza popular. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema? Si tú en lo personal formas parte de esta iniciativa, y si no, ¿qué opinas? Te escuchamos. Sí, claro, por supuesto. Todos los estudiantes estamos sumados a cualquier espacio y cualquier iniciativa para la libertad, para la democracia de nuestro país. Todos los estudiantes estamos sumados a las iniciativas que hagan a la exigencia y a la recuperación de la democracia de Venezuela, y por supuesto que estamos sumados, y por supuesto que estaremos en cualquier iniciativa, sea de la sociedad civil o sea de cualquier evento o cualquier organización política que pueda aportar para la organización de la sociedad, de los estudiantes, de todos los organismos de Venezuela, para poder lograr la democracia. Gracias, Jesús Mendoza, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Jesús es consejero universitario y presidente del Consejo de Estudiantes de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, ofreciendo opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de las universidades de nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría y Ay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.